3 días quedan en la práctica, ¿no? Para el comienzo de las elecciones. Ya son las 7:08. 3 días y 1 hora quedan para el comienzo de las elecciones. Los candidatos celebraron sus respectivos cierres de campaña, se jugaron sus últimas fichas para tratar de mover de alguna manera o llevar, digamos, el peso en su balanza para poder conseguir la mayor cantidad de votos. Johannes Kaiser encabezó un acto en Providencia, Franco Parisi hizo lo propio en la comuna de La Pintana, Evelyn Matei, Janet Jara, Harold May Nichols tuvieron actividades en regiones, pero la verdad es que todavía les quedan los actos finales, porque recordemos que los cierres de campaña, hoy Evelyn Matei lo tiene en el Estadio Santa Laura, Marco Enrique Minami tiene uno, Franco Parisi tiene otro, los candidatos lo que han hecho es que, como tal cual lo contamos ayer, han venido como aprovechando distintos momentos de actividades de candidatos al Parlamento para participar también de lo que parece ser un acto de cierre de campaña, pero hoy día finalmente es cuando ya se efectúan los finales. Salvo el de José Antonio Kast, que se efectuó anteayer en el Movistar Arena y que evidentemente ese era su cierre de campaña. Tuvimos el de Johannes Kaiser en el día de ayer, que tuvo la entonación del himno nacional, que incluyó la famosa estrofa de Vuestros hombres valientes soldados, ¿no? Con eso se dio inicio al acto de cierre. No era muy difícil imaginar que eso iba a ocurrir, no es la primera vez, no va a ser la última, que Johannes Kaiser o el entorno, el público que lo sigue, quien vota por él, quien lo apoya, entona el himno nacional con aquella estrofa de la canción nacional, que a estas alturas ya uno debería como tenerlo medio superado, ¿no? Pero muchos todavía lo asocian con la época de la dictadura y por lo tanto por eso es que no se canta. Yo creo que uno debería hacer como un ejercicio de un poco más de adultez, ¿no? Y asumir que, digamos, es parte del himno nacional. Bueno, hay que recordar que forma parte además de nuestro himno desde su creación, pero solo fue entonada de manera oficial durante el gobierno de Pinochet, sumada a la quinta estrofa, que comienza con Puro Chile es tu cielo azulado y el coro. No sé si vale la pena a esta altura seguir tratando de discutir sobre esto, pero cada quien canta el himno nacional como quiere. Digo, no se inventó en la dictadura, en el régimen militar, esa estrofa, pero bueno. La cosa es que fue entonada con fervor por los simpatizantes de Johannes Kaiser, que llegaron hasta la Plaza de la Aviación con la pista musical que incluye esta estrofa de fondo. Hay varios medios de comunicación, ayer cuando leía artículos decían la polémica estrofa. Si es que la estrofa no es la polémica. Lo único que tiene de polémico es que se utilizó oficialmente durante los años de Pinochet, pero la estrofa en sí mismo no tiene nada de polémico. Lo que pasa es que la interpretación que se le da por el contexto histórico puede ser polémico, pero la estrofa en sí mismo no. Entonces yo digo, a veces el lenguaje construye realidad y yo creo que ya estamos bastante adultos como para entender o saber, supongo yo, separar las cosas. Bien distinto, en cambio, es lo que ocurrió en uno de los actos de campaña de Janet Jara, que provocó bastante enojo ante los cánticos contra Carabineros que se escucharon en el cierre que la candidata efectuó en Maipú. El que nos salta es Paco, fue la consigna que se escuchaba entre los presentes, ante lo cual Janet Jara, que se reía porque además el que nos salta es Matei, el que nos salta es Kast y todas esas cosas, y escuchamos varios otros cánticos también un poco ofensivos respecto de los otros candidatos, y Janet Jara se reía hasta que en un momento, aunque sin eliminar, digamos, la sonrisa, ella decía, les propongo lo siguiente, hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Y que en el fondo esto es como en la familia, no nos llevamos bien entre todos, no nos caen bien todos, pero al final somos todos parientes, somos todos familiares. Bueno, la cosa es que, porque ella decía, Chile es uno solo. La famosa frase de Elwin, que probablemente de una manera mucho más solemne, cuando él habló de civiles y militares en el discurso inaugural de su gobierno y que se escuchó una tremenda pifiadera, Elwin hace callar al público de una manera gloriosamente notable y dice, sí señores, civiles y militares, Chile es uno solo. Y la pifiadera pasa a un gran y cerrado aplauso. Bueno, de todas formas, Janet Jara fue muy cuestionada ayer desde la bancada de diputados de la UDI. Exigieron que se disculpara con Carabineros, la cuestionaron por no haber llamado a detener el canto. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, decía que es una pena que después de todo lo que han sufrido los chilenos, la inseguridad en el país, tengamos a la candidata con un público que grita el que nos salta es Paco. Nosotros nos sentimos orgullosos de Carabineros. Cuando seamos mayoría parlamentaria, le vamos a dar un respaldo como el que nunca han tenido. Y así tuvimos varias otras declaraciones. Diego Chalper de Renovación Nacional, que dijo que la situación es extremadamente grave, pero más grave todavía es que ella no los haya parado en seco.
Andrés Joanet, de Amarillos por Chile, muy decidor que en el acto de cierre de campaña de Janet Jara se haya escuchado cánticos contra Carabineros porque su base de apoyo está conformada por quienes durante el estallido social querían terminar con una institución que es muy valorada por la ciudadanía, como lo es Carabinero. Además, está bien de modé, déjeme decirle, el que nos salta es Paco, a esta altura. O sea, nunca debió haber estado de moda, partamos por ahí, ¿no? Pero cuesta mucho entender. Es como el tontito que repite sin mucho sentido, ¿no? Porque ahí están todos, pues, el que nos salta es Paco, pero cuando le entran a robar, los primeros que llaman son a Carabineros. Y digamos que probablemente la reacción de la candidata debió haber sido un poco más instantánea, a pesar de que habrá que reconocer que de todas formas hubo una reacción por parte de ella. Y probablemente también hay que decir que a lo mejor ella porque cuando uno mira el video, a lo mejor no entiende todo lo que se estaba gritando y probablemente lo asoció más a cuestionamientos a los candidatos que a Carabineros propiamente tal. Lo que ocurrió ayer es que al final hicieron llamados a que la campaña se desarrolle sin descalificaciones. Habrá que decir que en todo caso la preocupación hoy día en el comando de Janet Jara no está en la polémica por el cierre de campaña, porque probablemente eso va a pasar bastante, digamos, se va a diluir bastante rápido. Lo que en cambio no se está diluyendo rápido es el debate que hay en torno a cuánto respaldo podría obtener Janet Jara el día domingo. Oye, usted y yo todos sabemos y lo que decían las encuestas que se publicaban antes de la veda de las encuestas. Y si le ha llegado una que otra por ahí, que se supone que teóricamente no se pueden hacer, pero que igual a uno se la comparten por WhatsApp y si no las ha encontrado las puede buscar en Twitter, en X, y ahí nomás lo dejo. Es que Janet Jara pasa a segunda vuelta y de hecho es la candidata que va a pasar con la mayor cantidad de votos a segunda vuelta. Nadie obtiene, por supuesto, ni por lejos la posibilidad de ganar en primera vuelta con un 50% más un voto, a lo menos, para poder obtener el triunfo en la primera vuelta. Janet Jara pasa a segunda vuelta, eso bastante claro. Lo que no está del todo claro es quién va a competir con ella en el balotaje del 14 de diciembre. Pero pasa a segunda vuelta. La pregunta es ¿con qué porcentaje? Y se ha instalado, porque muchos analistas han dicho que si ella pasa a segunda vuelta con cerca del 85%, tiene alguna posibilidad de obtener el triunfo en segunda vuelta. O al menos queda mucho mejor aspectada. En cambio, si pasa con cerca del 28, 29 o 30%, en realidad no es un tan buen resultado. Pasado el 30%, buen resultado. Menos del 30% no es un buen resultado para ella y sería la confirmación de que no va a lograr ganar en la presidencial. De cara al diseño de segunda vuelta, en el comando presidencial de Janet Jara, empezaron a definir lo que debería ser el porcentaje de respaldo. Darío Quiroga, el principal estratega de la campaña, que es un sociólogo independiente, que ha tenido un rol más bien mediático, que empezó a verse en estos últimos días, él ya ha empezado a proyectar lo que aquí debería ocurrir. Y proyectan que Janet Jara, no sé si lo hacen para bajar las expectativas, que también suele ocurrir, ¿no? Baja la expectativa y después, por supuesto, saca más porcentaje del que dijeron que iba a obtener, y para ellos es como una gran victoria, que Janet Jara va a tener un 28% de los votos, inferior al 30% que se contempló en un principio dentro del centro de operaciones que tiene el comando de Janet Jara, que está ahí en la calle Londres, donde se hablaba incluso en algún momento de un 35%. Darío Quiroga ha tratado de aplicar paño frío. Él ha dicho que no cree que haya ningún candidato que supere el 30%, que eso no va a pasar. Como hay voto obligatorio, primera vez en la presidencial, por lo tanto pudiera ser que ninguna encuesta esté llegando a poder proyectar lo que ocurra, y por lo tanto ellos piensan que Janet Jara podría tener un 28 o 29%. Bueno, yo tiendo a pensar que aquí es más bien una lógica comunicacional, de instalar un número para que después, si la candidata supera el número, o sea, la pone en el piso, por supuesto que para ellos cualquier cosa superior al 28% sea interpretado como un gran triunfo. Y si esta es la preocupación del comando de Jara, la preocupación de Evelyn Matei es otra. No es porcentaje, sino que llenar sillas, y no parlamentarias, sino que la del Estadio Santa Laura, que es hoy día la inquietud que hay en el equipo de la candidata de Chile Vamos por el cierre de campaña. En el comando de la exalcaldesa buscan que el evento sea igual de masivo que el de José Antonio Kast en el Movistar Arena. La confirmación tardía del evento obviamente ha complicado la convocatoria. Ella pone punto final a su campaña hoy día en este recinto, y el equipo de la banderada busca imprimirle masividad al último día de despliegue antes de la elección. Van a estar aquí
entre otras cosas, súmale primo, igual que como ocurrió en el Movistar Arena, y la gran mezcla. La imagen de este recinto repleta para el evento del candidato del Partido Republicano, en Movistar Arena, obviamente que prendió de alguna manera las alertas en el comando de Evelyn Matei, y por lo tanto han empezado a mandarse por los grupos de WhatsApp mensajes como: gente, hay que llenar el Santa Laura. Acabo de ver un video de Cast que al parecer llenó el Movistar. Bueno, dice que agotaron las entradas rápidamente. Si no logramos llenar, lo van a ver como debilidad. Y en los partidos que respaldan a la candidatura de Evelyn Matei, que son los principales llamados a convocar a la militancia en este tipo de actos, reconocen que les ha jugado en contra que el evento se confirmara tan encima de la fecha. José Antonio Cast y Janet Jara tenían en agenda desde hacía semanas sus cierres aquí en Santiago. El de Matei se confirmó recién el pasado viernes. Dicen en todo caso que se está disponiendo de todos los recursos para movilizar a las bases. El acarreo va a ser clave. Se está disponiendo de buses dentro de la región metropolitana. En el comando no quieren dar muchos detalles de esta logística. Y también los partidos están coordinando la asistencia de militantes desde regiones. Valparaíso, O'Higgins, entre otras cosas. Aquí, por supuesto, que aparecen algunas preocupaciones. Incluso, acorde a la información del portal de Punto Ticket, donde se pueden canjear 2 entradas gratuitas por persona, solo figura acotado el sector de Marquesina, quedando disponible aún la cancha derecha, la cancha izquierda y la tribuna lateral. Esto a muy pocas horas de la realización del evento. Un contraste con la convocatoria que logró Cast en los días previos y por lo tanto se ha instalado como la gran preocupación de la candidata. No es la única preocupación, porque la UDI tienen otra preocupación también. Reconocen que esta elección, además, se la juegan en el Parlamento. Y la elección parlamentaria puede ser una prueba muy grande para el partido de Evelyn Matei, principalmente por la amenaza del Partido Republicano también, con el que comparten electorado y que podría eventualmente seguir creciendo en estos comicios. Ahora, a pesar de esto, en el gremialismo, ellos buscan mantener los actuales escaños, tienen 20 diputados en la Cámara, aunque actualmente su bancada es de 22, pero ellos tienen 20 diputados. Los cálculos que circulan en los partidos del Pacto Cambio por Chile, que reúne al Partido Republicano, al Partido Social Cristiano y al Partido Nacional Libertario, y en sectores también más pesimistas de Chile Vamos, hay proyecciones muy negativas, o no sé si muy negativas, pero negativas. En el peor escenario, la UDI podría quedarse con apenas 12 diputados de los 20 que tiene, lo que por supuesto sería una muy mala noticia. Si se cumple el pronóstico, representaría un tremendo golpe para el partido de Evelyn Matei, y si esto se suma además a una eventual derrota en la presidencial de la ex alcaldesa de Providencia. A diferencia de Renovación Nacional, donde hay consenso en que una mala performance podría abrir una disputa interna por la conducción del partido, en el gremialismo hay versiones distintas. En sectores de lo que se conoce como la vieja guardia del gremialismo, dicen que si el resultado electoral es malo, o sea, menos de 20 diputados, va a tener una arremetida fuerte que va a poner en cuestión a la generación de recambio del partido, lo que obligaría a una intervención de los más antiguos. En todo caso, algunos dicen que esta versión, que la están contrastando bastante, ahí transmiten que el diputado Guillermo Ramírez, que es el presidente del partido, también busca su reelección. Además, recordemos, en estas elecciones ha logrado tener una posición de consenso, y dicen que su conducción, que es respaldada por la vieja guardia, con quienes él ha hablado bastante permanentemente, no está tan atemorizado respecto a este resultado. Ahora, yo estoy poniendo solo un ejemplo, que esta digamos, duda podría estar en muchos partidos políticos, ¿no? Que eventualmente teman perder escaños frente a otras colectividades. Vamos a ver si efectivamente es tan así, o en realidad es simplemente también el temor y los nervios propios de estar ahí a las puertas de una elección como la que vamos a tener el día domingo.